Vamos a escuchar el comentario de Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, compañero de la mesa. Buenas tardes, Francis, Karina. Buenas tardes, país que nos escucha desde la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. El 19 de este mes de diciembre entra ya en vigencia el tema de la regularización del trabajo doméstico. Esto se anunció en septiembre y generó un gran revuelo, porque este tipo de trabajo, como bien se ha comentado anteriormente, estaba sin regular en la República Dominicana. Esa falta de regulación viene dada porque el trabajo doméstico se sufraga con el dinero que reciben los trabajadores. O sea, no es un trabajo que genera plusvalía. No generar plusvalía es un trabajo que la gente lo paga con el salario que recibe de sus actividades comerciales o de sus actividades profesionales. Esa situación hace que el trabajador doméstico, en cierto modo, siempre estuvo protegido de todo tipo de amparo legal. Luego de 76 años de esta situación irregular, la República Dominicana adopta la resolución de la Organización Internacional del Trabajo y le da entonces algún nivel de regularidad al trabajo doméstico. Esto es importante porque esto es derecho humano, esto es importante porque esto dignifica esta actividad tan importante como soporte a las actividades dentro de las casas de familias, regularmente clase media, que son las que utilizan este tipo de servicio, pero genera muchas situaciones que la población en términos general tiene mucha confusión. Y yo pienso que el Ministerio de Trabajo tiene que emplearse a fondo porque ya el 19 entra esto en vigencia y hay mucha gente que todavía no sabe cómo va a abordar esa situación. El Ministerio de Trabajo ofrece su página de internet para que desde allí se puedan elaborar los contratos tipo, o sea, que no haya que necesariamente contratar a un abogado para este tipo de situaciones. En la página del ministerio se encontrará la información relevante para poder organizar. Por ahí otro tipo de situaciones que tienen que ver con el TCA, con el tema de la TCE, con el tema de registrarlo en términos de los aportes que hay que hacer a la seguridad social. Entonces hay muchas situaciones que hay que aclarar porque lo cierto es que este trabajo doméstico tiene muchas aristas y como tiene muchas aristas no es lo mismo tener una persona contratada por un día de trabajo, por 2 días de trabajo o una persona que se quede en nuestras casas durmiendo. También eso genera otro tipo de contrato, otro tipo de situación. Ante todo esto hay una falta de información y lo cierto es que ya el 19 de diciembre se agotaron los 90 días y a partir de ahí entonces empieza a entrar se comienza entonces a aplicar esa nueva resolución del Ministerio de Trabajo. Frente a todo esto, hay gente buenas, hay gente con buenas intenciones, pero también hay gente con malas intenciones. Entonces, ¿qué pasaría frente a una situación que todavía no se tiene bien claro? ¿Cuál es el tipo contractual que las casas de familia van a adoptar frente a su relación laboral con la trabajadora doméstica? Todo esto hay que ponerlo claro. ¿Por qué? Porque si ya esto está amparado bajo una normativa, esto quiere decir que ya tiene algún peso legal y probablemente la persona que se encuentre fuera de lo legal, de lo establecido, entonces le puede acarrear algún tipo de sanción. Entonces, probablemente muchas personas hoy estén preocupadas porque no saben cómo abordar este tema, quizás no porque no tengan la intención de hacerlo, sino porque no tienen la información de cómo regularizar su personal doméstico. Hay una norma ahí, dentro de la norma se establece, de la resolución se establece que la trabajadora doméstica estarán obligadas a solamente trabajar 44 horas laborales. Entonces, hay una situación que se plantea. Si una persona vive en Jimaní, no tiene familia en la capital, ¿cómo es posible que va a cumplir 8 horas de trabajo para luego salir a las 5 de la tarde a Jimaní y volver al otro día? Hay un tema ahí de practicidad que hay que aclararla. Inclusive yo pienso que el Ministerio de Trabajo debió de, como el Código de Trabajo establece condiciones mínimas y le da la autonomía de la voluntad de las partes para que se pongan de acuerdo. Entonces yo pienso que esta norma, en vez de ser
algo que, vamos a decir, de orden público, que contriña a las partes a hacer algo específicamente, debió de garantizar cuestiones mínimas, por ejemplo, salario mínimo de 10,000 pesos, por ejemplo, y dejar el tema de si la persona se queda en la casa o no se queda en la casa, dejarlo a la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque nadie va a querer estar de manera ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones donde esa trabajadora doméstica no tiene una familia donde quedarse en Santo Domingo. Si estamos hablando específicamente del caso de Santo Domingo, entonces el que la contrate va a tener un problema serio. ¿Por qué? Porque la ley le está diciendo que esa persona va a trabajar solamente 8 horas dentro de su hogar, o la resolución. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona va a estar dentro de la casa, pero entonces no va a estar trabajando porque la ley dice que son 8 horas de trabajo diario. Entonces, esa situación hay que regularizarla agregándole ahí la autonomía de las partes, que el Estado garantice condiciones mínimas humanas para esa persona que va a trabajar en esa casa, dejando otros escenarios para que sea la trabajadora con quienes le están contratando, para que se pongan de acuerdo en las otras situaciones que se den dentro de la relación laboral. Porque si no sucede eso, esas resoluciones que vienen a aportar en términos de la condición humana de la trabajadora, en regularizar su situación, en que se le otorgue un seguro médico, en que tenga derecho a su jubilación, en que tenga un salario mínimo, en que no tenga una relación de trabajo de esclavitud, sino que esté todo regularizado, esa situación va a generar una situación, valga la redundancia, que realmente hay que aclararla para beneficio de las partes contratantes.